Entonces, como decíamos, vamos a hacer una contextualización inicial. Luego, la próxima semana les presentaremos ya de qué se trata el proyecto con la idea que ustedes van a tener ahora en la parte que me corresponde y luego la historia que ya redondearán este proceso, ¿sí? Y para que vean, pues, que al final se puede mencionar algo del producto que se desea conseguir y proponerles, ¿no? Un museo, ya, histórico, virtual, pero ya hablaremos de eso más adelante, ¿de acuerdo? Y para terminar, para que luego Dani les presente lo que hemos conversado también, ¿no? Con los otros compañeros, como les decía, ¿no? Todo este proceso es para hacernos las preguntas de lo que estamos viviendo. Yo sé que a veces estamos muy distraídos con las cosas, estamos chateando, jugando, haciendo diversidad de cuestiones que nos distraen bastante, pero a veces estar distraído evita que nosotros estemos ubicados en la realidad, ¿no? Anteayer me fui a comprar algo en la papelería y la señora de la entrada, que es amiga, me decía, ¿por quién va a votar? Yo le dije, por mi abuelita, ¿no? Entonces me dice, ah, bien, 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 muy bien, me dice. Entonces, frente a la realidad que se presenta, ¿no? Es bastante complicada. Y la idea, por ejemplo, en mi caso, es tratar de que nos demos cuenta cosas que están pasando ahora que nos afectan directamente a todo el planeta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, unas cuantas cosas. ¿Cómo entender el hecho de que hay obispos católicos que apoyan a Biden y otros que no lo apoyan? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué esa división? ¿No? ¿Por qué en el Vaticano se firma el pacto con la familia Rothschild, que es la familia que manipula el mundo, que manipula el poder en todas partes, una de las 13 familias, y firman el capitalismo inclusivo, que quiere decir capitalismo, marxismo, comunismo y todo lo que está ahí, ¿no? ¿Por qué hay ciertas situaciones que están dándose ahora que no comprendemos, ¿no? ¿Por qué, como algún rato me oían, si tanto nos quieren proteger la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué en los noticieros, por qué en los informativos y en las redes sociales no se dice nada sobre la afectación tan grave y seria que el cigarrillo produce en las personas? El cigarrillo mata 10 millones de personas cada año. ¿Y eso no es un caso de alarma para la Organización Mundial de la Salud? ¿Eso no es alarma para el Ministerio de Salud de los países? ¿Eso no es una alarma para los presidentes? ¿Eso no es una alarma para los políticos y para los médicos? 10 millones de personas cada año. Eso es estadística de la OMS. Han muerto desde la llamada gripe española, que se originó, el virus fue hecho en Inglaterra y empezó el proceso en Kansas. Bueno, eso algún rato veremos. Pero desde esa época hasta ahora han muerto 1.000 millones de personas por el cigarrillo. ¿Y eso no es una alarma para la Organización Mundial de la Salud? ¿Ah? Este año siguen muriendo las 10 millones de personas. Desde marzo del año pasado hasta marzo de este año morirán 10 millones de personas por el cigarrillo. Seguirán muriendo. Eso no es alarma para el mundo, ¿no? Es curioso. ¿Por qué? ¿Ven? Y la última, ¿por qué cambiaron en octubre del 2019 los protocolos para declarar algo que sea pandemia? Si no hubieran cambiado los protocolos y se hubieran mantenido como se han mantenido durante mucho tiempo, no estaríamos recibiendo clases virtuales. Entonces, esas preguntas no hay que buscarlas directamente ahora, sino que hay que escarbar, ¿no? Y ir mirando hacia atrás. ¿De dónde viene todo lo que ahora estamos viviendo? ¿Ven? Que hay muchas preguntas y muchos elementos que sin el conocimiento de la historia, tanto de la historia, bueno, de historia en todos los ámbitos, político, económico, social, religioso, ¿no? Si no, no vamos a poder responder esas preguntas. Y yo, ¿para qué quiero responder esas preguntas? Es porque usted está viviendo actualmente, hoy, 4 de febrero del 2021, está viviendo esto. Y es bueno a veces tener el conocimiento y entender el motivo por el cual usted está viviendo eso. Eso suele tranquilizar mucho más, ¿no? Apaciguar los ánimos,
y ponernos en una disposición completamente diferente a la que tenemos, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que están ahí que para poder responderlas hay que tener criterio, conocimiento, no la doxa griega, como decía, que todo puede ser opinable. No, no. Hay que fundamentar las cosas para poder hablarlas, ¿ve? Entonces, esto es más o menos la panorámica. Dani. Gracias, Javi. Tengo una persona desconocida del grupo. No sé si tú puedes enviarle un mensaje por interno. No sé de quién se trate. Ah, pues yo no lo puedo hacer, no quiero. No. Pero bien. Sí, entonces tenemos algunas cuestiones en el siglo XX. Vamos a ver aproximadamente desde el 1900, aunque vemos un poquito del siglo XIX, para entrar en contexto, y estaremos viendo hasta el año 1990. Del 90 para el 2000 hasta el presente, lo veremos en el próximo parcial. Y claro, es importante tener conocimiento de lo que pasa, porque saber eso te da razón y da comprensión de por qué suceden algunas cosas ahora, ¿ya? Voy a unas observaciones rapiditas. Portfolios. Se hizo una hoja de Excel donde ustedes pusieron el enlace y ahí mismo se les puso la calificación del portafolio 1 y portafolio 2 y el comentario, ¿no? Felicito, así sobremanera me topé con unos portafolios, qué lindos, de verdad, que muy buenos, muy buenos. Y también me topé con otros portafolios. Entonces los subdividí en algunas categorías, solo para explicar, para que quede bien claro esta parte. Acuérdate que el portafolio corresponde al 20% de la nota quimestral, ¿ya? Entonces, esa nota quimestral, que ahora es el portafolio, reemplaza lo que antiguamente era el examen y debe ser tomado en serio, ¿ya? Tenemos el primer grupo, portafolios que ni siquiera tenían los trabajos, sí, pero no tenían la reflexión. Entonces pusimos la mitad de la nota porque se supone que presentar el portafolio no es simplemente presentar los trabajos, sino que también hay que presentar la reflexión en base a esos trabajos. Algunos me pasaron simplemente las fotos de los trabajos, nada más. ¿Y dónde queda la reflexión? Eso. Eso como un primer grupo. Otro segundo grupo tenían unas reflexiones pobres, así, y aunque parezca increíble, por eso yo cogí y los anoté en una hojita para, decían reflexiones así, reflexiones entre comillas, porque no son nada de reflexiones, dice, este trabajo lo realicé porque me mandó el profesor. Y chuta, o sea, no sé, yo me pongo de ejemplo, yo no sé, ahí está Iván que se ríe de escuchar lo que estoy diciendo. Es que sí, es que a veces resulta cómico eso. Es como que yo dijese, alguien me preguntase, Dani, reflexiona sobre tu trabajo. Ah, es que yo vengo a trabajar porque el rector me mandó. O sea, no, pues no, yo no me encuentro aquí porque el rector me ha mandado. Yo me encuentro aquí porque yo tengo una vocación para enseñar. ¿Ya? Y eso es lo que se busca, pues, ¿no? Pero algunos simplemente han puesto así. Hicimos el otro día hicimos una línea de tiempo que el profe nos había mandado a hacer. Es una reflexión, es una reflexión que me pongas, ¿qué aprendiste tú de la línea de tiempo? Sepan hacer un buen portafolio, ¿ya? Ya van para cumplir 15 años algunos, por favor, ¿ya? Y sepan sacar una reflexión, ¿ya? Eso con otro, por eso yo les he puesto, y tanto Javi también, reflexión pobre, ¿ya? Incluso en algunos les he puesto, me faltaba el otro grupo. Y unos ponen, sí, es que me fue muy bien y que no sé qué. Y cuando yo reviso la nota, yo revisaba reflexión, ¿no, verdad? La reflexión. Y por otro lado, notas. Entonces, a ver, este estudiante dice que le fue perfecto, le fue chévere, bacán, champú, todo bacán, bacán.
Y reviso la nota, promedio 4. Eso no es decir que te fue bien, pues. Entonces, por eso es que yo a algunos les puse falsa reflexión, porque eso no es una reflexión. Estás enmascarando lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, también ahí fue la nota correspondiente. O sea, es algo tan sencillo que tienen que hacer, es reflexionar y pensar sobre lo hecho. ¿Ya? Eso también me topé. Otros que lamentablemente no les gusta reconocer, así, no les gusta. Y claro, sí me topé con los casos buenos, por ejemplo, que decía, profe, me comprometo a participar más, a tener encendida la cámara, no estuve atento a las clases, este deber no lo hice, otros me pusieron copié el deber, en esta tarea aprendí que no debo de copiar, que no debo aprovecharme del trabajo de otros, así es, tal cual como les estoy diciendo estaba escrito. Qué gusto leer eso. Eso es una reflexión. ¿Ya? Reconocer. ¿Ya? Y así le haya ido mal en el parcial, 10 en el portafolio, porque sacó un aprendizaje. Bueno, espero que lo apliquen este nuevo parcial, ¿no? Reflexiones buenas, y no necesariamente las reflexiones buenas son las que dicen, ay, yo soy el culpable de todo. No, no, también otras reflexiones buenas que dicen, este trabajo fue muy difícil, pero aprendí cosas que no sabía sobre la moral cristiana. Así. Este aprendizaje me va a servir bastante para conversar con mi familia y cosas así. Y también llegamos al otro extremo de las reflexiones, esas reflexiones que parten en base al capricho. Y es lamentable, ¿no? Esas reflexiones que salen o resultan de la falta de humildad, ¿no? Y vamos por estos casos. Por ejemplo, salió una persona diciendo, deber estuvo a punto de matarme. Caramba, por favor, de deberes nadie se muere. Por favor. No, que este deber casi me consumió por completo. O sea, por favor, dejen el drama. Ningún deber de humanístico les ha tomado quedarse de amanecida. ¿Ya? Sus papás leen eso, las autoridades leen eso y van a decir, ¿qué les estarán mandando a Dan? Y bueno, afortunadamente están las evidencias. Pero dejen de dramatizar por todo. Diferente es que ustedes hayan dejado para el último y al último tratar de hacer, pero yo no soy el culpable de que hayan dejado para el último. Entonces están haciendo una mala reflexión. Otros sí, ahorita recuerdo que sí escribieron, pero este deber lo dejé para el último y no lo pude completar. Así. Y reconocen el valor de la honestidad, que es clave para entrar en acciones correctivas. ¿Ya? Y por el otro lado también, que vi, por ejemplo, otros que empiezan y escriben cosas, es que el profesor no dio los suficientes recursos para hacer. Caramba, se les di textos, y para quien no le guste leer, les di vídeos, pero ni chicha ni limonada. Hubo así gente que me escribió, es que el profe no dio los recursos suficientes. Ni siquiera leyeron la totalidad de lo que les envié, ni siquiera vieron la totalidad de lo que les envié, y aún así dicen que el profe no les dio los recursos. Faltaron los recursos. Y se los di con bastante antelación. Entonces salen estas pseudo reflexiones que salen, que salen de la humildad. Y yo me quedo así, chuta. O sea, la reflexión es en base al trabajo que tú hiciste. No haces un ejercicio de cuestionamiento al profesor. A lo mejor en el sentido de que sí, fue muy difícil, sí, el profe es muy estricto, ¿no? que el profe nos dio poco tiempo, ya, es válido. Pero decir ese tipo de cosas de que no nos dio los recursos, me hubiese gustado que el profe nos diera más recursos. Pero si ni siquiera lo que les di aprovecharon, ¿por qué les voy a dar más cosas? Para que luego salga el otro grupo y decir, es que el profesor mandó muchas cosas y casi me muero haciendo el deber. Entonces sepan hacer una buena reflexión. Y para hacer una buena reflexión se necesita humildad. ¿Ya? Otras reflexiones muy buenas, como escuché, había un estudiante que dijo, este trabajo fue el más importante del parcial.
Y yo leí y yo me quedé así, bueno, al menos en la parte de historia, este trabajo sí fue el más importante del parcial. Y algunos otros, que eran como unos 3, habían puesto algo similar, que fue el trabajo más importante del parcial, hablando sobre la línea de tiempo. Ese es alguien que ejerce una reflexión sobre lo hecho, que de todos los trabajos considera que ese fue el más importante. Empieza a discernir. Bueno, este como que lo hice, pero no es tan importante. Creo que el de acá fue el más importante de todo el parcial. Y correcto. ¿Ya? Tienen que buscar las formas de reflexionar sobre lo hecho. Y no buscar la culpa en los demás. No es que el profe, que no sé qué. No, o sea, y por eso se les puse esos comentarios, ¿ya? Habían otros, bueno, que no presentaron, bueno, ya, eso ya, y otros comentarios, perdón, otros que yo les coloqué, que era sobrevalorado, ¿no? Que es cuando se trata de maximizar o se trata de decir que les fue mucho mejor de lo que realmente les fue, ¿ya? Siempre hay que partir de la verdad. Eso con respecto a los portafolios. Y ahí está específico del portafolio 1 y del portafolio 2 y el promedio, que el promedio, la nota promediada es la que fue directamente a la academia. No sé si hayan preguntas o comentarios sobre esto. Bien, entonces, y regresando, es un aviso, y entrando en esa línea, nuestro coordinador José Miguel ha solicitado que las novedades que ocurren clase a clase se reporten a nivel semanal a los padres de familia. Por eso yo les aviso con tiempo, porque les aprecio mucho. Si no fuese así, les cayera de sorpresa. Pero les doy este sobreaviso para que estén ahí preparados, no les vaya mal. Cada semana se va a hacer un reporte directo al padre de familia o la mamá de familia, del tutor al padre o madre de familia, reportando 4 cosas. Cámara encendida, asistencia, entrega de tareas y participación, ¿ya? Esas novedades, por ejemplo, las novedades del día de hoy, van a pasar a una hoja de Excel compartida que vamos a tener los profes, y ahí el tutor podrá visualizar cómo les está yendo en todos los proyectos. Al final de la semana, pues el tutor, su tutor, tutora, va a enviar un correo a su papá o su mamá con la novedad correspondiente. En estas clases no tuvo la cámara encendida. En estas clases no asistió. En estas clases llegó tarde. En estas clases no entregó deber. Y para que los papás tengan al menos semanalmente un reporte de cómo van. Porque siempre algunos se enteran de todas las cosas al final del trimestre, ¿ya? Y eso, entonces por favor les aviso para que al final de la semana, cuando ya se emitan los primeros reportes, no digan, ay, no me dijeron. No, o sea, no es que tengo que decirte, sino que es tu responsabilidad estar ahí, ¿ya? Otra cosa es que te diga para que no les vaya un reporte negativo. Eso, no es nada de calificación, simplemente es un reporte de novedades, ¿ya? Eso, no es que... Pero de todas formas, igual se va a seguir, de parte de nuestro proyecto, se va a seguir sacando los captures de cámara para poner ese indicador importante para la participación. Eso hasta ahí. No sé si hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. En el caso de ustedes, que son paralelos AB, yo creo que su tutor son los profes de inglés y los profes de cultural, creo que son sus tutores. ¿Ya? Eso. Bueno, ya después les han de explicar eso detalladamente a ustedes. No sé si Javi tenga algún comentario hasta aquí. Dani, solo una cosa ya que yo voy a... ya.
Justo te iba a decir que por favor saques a alguien de ahí, pero ya me acaban de responder ya, sino que está con otro nombre. Ya. Justo ahorita. Bueno, sí, la idea de esto tiene su fondo histórico. Y lo voy a hacer, perdón, voy a tratar de que no sé qué pasa, no es el fondo eso. Por ahí creo que está mejor ya. Entonces, fíjense, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, no tenían más que una norma, ¿no? No coman del fruto prohibido. Nada más, si no van a morir. No existía ninguna otra ley más. ¿Ven? Pero lastimosamente, conforme el ser humano ha ido infringiendo, yéndose en contra de lo natural, lo del sentido común, la vida, entonces las normas y las leyes han ido en aumento. Si el ser humano, si nosotros no fuéramos mentirosos, no tendría que haber un mandamiento en la ley de Dios que dice no mentir, ¿no? Y de igual manera con el resto de mandamientos, no robar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué se dan las leyes? ¿Para qué se dan las normas? ¿Para qué se dan los mandamientos? No se dan porque se le ocurrió a alguien así, sí que sería bueno esto, sino que se dan porque se ve una realidad y entonces frente a esa realidad hay una autoridad que dice propongamos esto para que mejoren, ¿no? Propongamos esto para que mejoren. ¿Ven? Les decía algún momento en el siglo IV, por ejemplo, cuando hubo el problema del arrianismo, en el que un obispo llamado Arriano contagió a toda la jerarquía de la iglesia, incluido el papa del momento, creo que era Inocencio III, decía pues que Jesucristo no tenía naturaleza divina, sino solo humana. Y todos, excepto 3 personas, entre ellas San Atanasio, pues estaban en contra. ¿Y qué se hizo después cuando ya cambió, ya se condenó la herejía? Pues en el siglo IV se empezaron a proponer junto con San Agustín y otros los dogmas de la iglesia. Y el primero y más importante fue el dogma de la Santísima Trinidad y luego el dogma de la naturaleza humana y divina de Cristo. Sí, se hizo eso. ¿Por qué se habló de ese dogma? Porque se estaba hablando de un error. Había un error que se estaba transmitiendo. Entonces había que aclarar ese error y dejarlo bien definido y clarito. De igual manera ahora, ¿por qué les vamos a hacer este seguimiento tan día a día? Porque lastimosamente, no solo varios, sino muchos de ustedes, ¿no? Necesitan esa ayuda. Entonces, por eso es que vamos a compartir con sus representantes el día a día, o máximo la semana, la informe, ¿no? De qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Probablemente va a ser molesto. Todos los días me llegan un correo, ¿no? Entonces, evite que le llegue ese correo a su representante. Simplemente haga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿quién es el que cae bajo la presión de la ley? Por lo general, o se supone, aquel que comete algo contra esa norma, ¿cierto? ¿Sí? Claro que hay excepciones, traiciones y cosas, pero en este contexto en el que nos encontramos, no creo que vamos por ahí. Así que, mientras más nos coloquen estas ayudas, eso quiere decir que estamos, si me permiten el término, decreciendo, ¿no? Mientras más responsables somos y más crecemos, menos normas necesitamos. ¿Ven? San Pablo dice en el Nuevo Testamento, no recuerdo la carta, me disculpan. Juan Burbano dice que tiene dificultades con el internet, por si acaso. Bueno, dice él que una vez que la persona asume el amor de Dios, no necesita que le estén recordando nada, ¿no? Una persona que no miente no tiene por qué decirle la ley que dice no mentir, ¿no? Una persona que no roba no tienen por qué decirle no robar, ¿ya? O sea, no le van a reclamar por eso, no tiene sentido, ¿ve? Entonces, tengamos en cuenta estas cositas, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta. Esto es para ayudarnos, recuerden. Las normas son para ayudarnos, ¿sí? Es para eso, es necesaria para la convivencia social, si no estaríamos muy complicados, ¿no? Muy complicados. Bueno, vamos a dejar eso por ahora ahí. Tengamos en cuenta estas observaciones, por favor. Y es bueno que nos examinemos para ver cómo nos está yendo. ¿De acuerdo?
Entonces ahora, como ya saben, voy a tomar entonces, si Dani no tiene algún detalle, algo más que decir, entonces a tomar la posta este momento para mostrarles cómo vamos a iniciar en el complemento del proceso histórico con desde el aspecto de la religión, lo religioso y lo espiritual, ¿no? Que tienen una misma raíz, pero que no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, inicio nomás, Dani. Sí. Me faltaba, qué bestia, no, es que tengo que decirlo, me faltaban otros Por ahí comentarios vi algo. sobre el portafolio. Y en estas reflexiones falsas, habían personas que habían escrito tal cual. Yo sí participé, pero participé dentro de mí mismo, a nivel personal. Por eso el profe no vio mi participación. Así con esas letras me topé. Y como yo no prendía la cámara, pero sí participaba dentro de casa. Y yo, por eso es que a esas personas, con todo respeto, sí, les puse falsa reflexión, ¿ya? Porque si tú vas a participar, vas a ser parte de. Participar es parte de, y eso lo vimos en el primer parcial. Pero si vas a participar dentro de ti mismo, estás participando contigo mismo. Eso no es participación. Participar es compartir con alguien más, ¿ya? Ese es que se me había olvidado ese comentario. Y, No lo había profe, escuchado, no lo había leído yo una de esas, no leí una de esas. ¿Sí? sí, Qué cosa. sí, alguien quería decir algo. Sí, profe, pero una reflexión, según mi pensamiento, también puede ser interna. Y también creo que es la más importante que compartirlo con los demás. Es el aprendizaje que tú has tenido Claro, claro, internamente. pero la cuestión es que no hay una evidencia al respecto. Es decir, o sea, fíjate, esto les pasa a los tímidos, ¿no? O nos pasa a los tímidos, ¿ve? Pero sobre todo en la adolescencia, ¿no? El tímido, el extrovertido, que estamos trabajando algo en el grupo base. Pero fíjate qué le pasa al tímido, ¿no? El tímido va a una fiesta, por decir algo así, y digamos es él, ¿no? Y dice, quiere decirle a la chica que está enamorada y no sé qué. Pero resulta que va y no se decide, no sabe por qué es tímido y no sé qué y no sé cuánto, ¿ya? Y se va de la fiesta sin decir lo que tenía que decir, ¿no? Y resulta que en la siguiente fiesta dice, ahora sí, pero la muchacha se acerca y le dice, oye, quiero contarte algo. Dice, dime, cuéntame. Ya tengo enamorado. Ahí está. Por tímido o por no saber decir las cosas, es tal vez muy burdo el ejemplo, ¿no? Pero por no saber decir las cosas, le ganaron, ¿no? Tenía que haberlo dicho, no había una evidencia. Y ahí le toca tragarse y quedarse con esas ganas y ahora remorderse los dientes. Y peor si es amigo de ahogar las penas, peor todavía, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que la reflexión interna es la más importante, pero hay que serlo evidente. Fíjate que Dios nos mandó 2 testamentos y no solo eso, sino que también hay otra serie de revelaciones privadas aprobadas por la iglesia que simplemente son como explicativas, no aumentan ni quitan nada de la revelación histórica que es la Biblia, ¿no? Pero Dios se manifestó siendo Él. Le bastaba solo su reflexión interna. Claro, pues Dios no necesita nada más, pero compartió con nosotros su palabra. No nos dijo, he pensado algo. Bueno, pero ¿qué pensó? Ay, nos dio una Biblia, o sea, y nos puso su palabra ahí. Es evidente. Entonces nosotros podemos reflexionar acerca de esa palabra que es el pensamiento de Dios a través de unas personas pues que les transmitió por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Lo que Él quería decirnos. Y entonces conocemos la palabra de Dios gracias al que Él nos la transmitió. Y no solo eso, sino que envió a su Hijo para más evidencia todavía. Y luego ha hecho una iglesia y luego un montón de cosas, pero solo porque ha sido conocido. Si no, o sea, sería muy complicado, ¿ves? Pero dejémoslo ahí. Y por supuesto que la reflexión personal es importante. Pero si yo soy inventor, ¿no? Y descubro el agua tibia y digo, juá, qué lindo descubrí el agua tibia y no la comparto con nadie. No voy a estar para los premios Nobel, no voy a ganar dinero por eso y probablemente el agua tibia se me enfría y se acabó todo. Entonces,
tengo que compartir, esa es la parte importante, ¿no? Somos comunitarios, somos seres sociables y de eso se trata el sentido, ¿eh? Eso se trata el sentido, claro que sí, eso es, eso es. Puedes leer un libro, aunque es un poquito fuerte, pero en su contenido, pero es, creo que lo mencioné algún rato, es de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, que habla sobre eso que dijiste, ¿no? Para que vayamos entendiendo un poquito. Bueno, Dani, ¿algún detalle más? ¿O alguien quiere decir algo más? Bueno, entonces, Perdón, no. Lo último, lo último. Y que traten de ir más allá, traten de ir más allá. A lo mejor algunos no, todavía no tienen conciencia de para qué les sirve esto, está bien, ¿no? Pero traten de ir más allá. Me topé con comentarios que decían así, no sé realmente para qué me sirva esto, a lo mejor hasta para este año, dice. Y otro comentario decía, esto que me estoy aprendiendo solo me servirá para cuando esté dentro del colegio, dentro de esta institución, algo así le decía. Sí. No podemos ser tan arrogantes, ¿ya? Siempre el conocimiento, hay que partir de la humildad, ¿ya? Siempre el conocimiento se construye a partir de un conocimiento previo. Aunque tú no consideres que lo que estamos viendo te sirva más allá del colegio, esto va a servir para que nuevos aprendizajes en primero, en segundo, en tercero se vayan adhiriendo, ¿ya? No, por favor, no espero encontrar más de ese tipo de comentarios. Esto solo me va a servir mientras esté aquí. Así, o sea, tratemos de tener una visión más amplia, ¿no? Algunas cosas que se aprenden en el colegio se olvidan, pero otras sirven para conectar y generar más conocimiento que sí te va a servir en la universidad o en la vida cotidiana. Eso nomás. Gracias. Sí, sí. Acotando esto, yo tenía un profe en la Politécnica, en física, que él no le bastaba con que resolvamos el ejercicio, sino que teníamos que explicarlo en la vida real, que seamos muy concretos y resolvamos el ejercicio en la vida real. Me acuerdo siempre de ese ejercicio que, sí, yo me acuerdo que era sobre una hidroeléctrica. Entonces teníamos que resolver un ejercicio sobre la hidroeléctrica, ¿no? Era ya en tercero de bachillerato, espero que alcancen a ver, pero bueno, sí, hidrodinámica, ¿no? Pero bueno, entonces teníamos que resolver el ejercicio con fórmulas, sacar resultados y cómo iba. Pero luego teníamos que poner un caso real explicado, bien redactado, sin faltas de ortografía y que sea históricamente comprobable. Él nos exigía eso, fue ministro de Energía, ¿no? Después de este profesor, o era en ese momento, no me acuerdo. Pero él nos exigía eso. Y entonces, si yo no estaba al tanto de las noticias, porque es lo que nos estaba pidiendo, si no tenía el registro de haber visto noticias y no sabía redactar, y no tenía el proceso histórico de qué pasó con esa hidroeléctrica, por qué nos propuso el problema que era de la vida real para resolverlo con numeritos y sacar resultados y hacer una propuesta, entonces estaba perdido. O sea, no me servía de nada la resolución de las matemáticas con la física. Eso me daba la mitad del puntaje, o un poquito más, creo. Pero el otro tenía que responder, ¿sí? Yo me acuerdo de ese profesor, a mí me hizo pensar mucho eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? O sea, en las cosas que hacemos. Si ustedes no comprenden la situación histórica, Diosito Santo, venga, alumbra mi existir, es esto. Porque realmente es muy complejo. Por eso les digo, ustedes están entrando en una época del transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Cuáles son las raíces de ese proceso? ¿Por qué ustedes van a estar tan involucrados en este proceso? Si no tienen un proceso histórico de algunos siglos atrás, ni idea. Van a deambular como zombies por las calles, ¿no? El conocimiento nos va a ser libres, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cuestiones. Si, por ejemplo, se hubieran dedicado a leer en el proceso de confinamiento algo de microbiología, ¿no? De cosas que son accesibles para todos, no con términos muy técnicos,
y hubieran ido al vademecum de los epidemiólogos, entonces entenderían incluso algunos procesos de discusión política que hay ahora respecto de confinamiento y todas estas cosas. Pero eso lo dejamos pasar, ¿no? No nos despierta el interés. Algo nos falta, algo nos pasa, ¿no? Estamos como dormidos, aletargados, ahí. Eso está quedado, soplando el viento y no pasa nada, ¿no? Sí, como descansando en una hamaca. Pero uno descansa cuando ha trabajado, ha hecho algo, ¿no? Algo nos pasa. Realmente no sé qué puede suceder. Pero bueno, dejemos eso en paz ahí, hagan su reflexión y sean autocríticos, ¿no? Ya es importante que empiecen a ser autocríticos ustedes, es importante que tomen las riendas de su vida, ¿no? No esperar a que el otro haga, sino adelántese, adelántese, ¿de acuerdo? Bueno. Cintia, no hay nadie que quiera entrar, no sé, no he visto. Todavía no entra nadie. Ya. Bueno. Voy a presentar unas imágenes para la reflexión. Espérenme un segundo, por favor. Estamos aquí, ya. Solo van a apreciar y al final pueden hacer algunos comentarios, ¿ya? Voy a compartir en este momento. Y ya. Ahí. Bien, hasta ahí nomás. ¿Qué hemos acabado de ver? La forma en la cual se pensaba que iban a hacer las cosas en el año 2000, cómo iba a actuar la gente y cómo iban a vivir. Ya, correcto. ¿Alguien más? Primero Camila, después Lenín, porque se cruzaron las líneas. Arriba decía cómo la gente pensaba que iba a ser el mundo en el 2000 y la mayoría representaban como que objetos, máquinas,
Algunos pensaban que podíamos tener como que objetos individuales para poder volar o íbamos a avanzar bastante supuestamente tecnología para poder estar debajo del agua y Correcto, correcto. Lenin. Tenía una visión del futuro de cómo las máquinas iban a mejorar nuestra vida, cómo iban a mejorar la vida. ¿Ya? ¿Alguien más? Que tal vez tenían ideas de cómo podría pensar en que en el 2000 puede haber esos aportes, pero con cosas de la antigüedad más o menos, o sea, que no tenían pensado de que la tecnología iba a avanzar. Ya, bien, ahí estamos avanzando, estamos dando un salto más. Gracias, Juliana, por el aporte. ¿Alguien más? Yo, profe, yo quería hablar. Adelante. Ya. Según lo que yo entendí, es que en la antigüedad pensaban que íbamos a depender mucho de las máquinas y todo eso. Por ejemplo, la foto de esa peluquería con las máquinas así, que solo movían la palanca y ya te hacían todo. Entonces creo que en el pasado pensaban que las máquinas iban a ser nuestra solución de vida y que solo íbamos a depender de eso y de nada más. Correcto. Había alzado, creo que Juan Felipe y Juanjo Lima, creo que también había alzado. Adelante, chicos. Ya, o sea, se podría interpretar como una esperanza que tenían los del pasado con el futuro, o sea, expectativas de vida o algo así. Correcto. Ariel, Julia y Juan Velastegui. Y Juan. O sea, yo creo que es como que lo que la gente esperaba que sea el 2000, tipo ya todo con máquinas, todo industrializado, que la humanidad en verdad ya se haga muy, muy dependiente de los robots, que en verdad es algo lo que está pasando, pero aún no llegamos a ese punto. Juan o Julia. Yo, profe, eso no sé si tenga mucho que ver, pero eso me recordó tipo unas imágenes que había visto donde había una maquinita en donde estaban en la escuela y esa maquinita hacía como que llevaba toda la información, entonces eso iba a ser como la gente iba a aprender en un futuro, tipo coger el libro y lo pasabas por una máquina hasta tu cerebro y ¡pua! Toda la información así. Y había otro de eso, me recordaba de la película de Volviendo al Futuro, cuando se iban allá con el futuro de los hijos y habían patinetas voladoras y así. Y me hacía pensar, tipo, si es que hubiera unas patinetas así, hubiera sido re peligroso, porque pues ahora como está en la actualidad, pues bueno, eso. Bien, Julia. Tengo a Lenín y a Juan. Juan, ¿estás ahí? ¿Sí me Sí, escuchas? o sea, yo lo que pienso es primero las hipótesis de la gente de cómo iba a ser la vida ya a futuro. Y segundo, la progresión de la revolución industrial a partir de la creación de máquinas y otros implementos y avances tecnológicos que la gente ya pensó que iban a facilitar mucho la vida ya a futuro en los 2000. Así la gente ya que ya pensaba por los 1900, ya pensaba en el futuro cómo iba a ser la vida en los 2000 a través de esas hipótesis que ellos crearon. Tengo a Lenín y Juan Burbano. Adelante. Ya, profe, mira, lo que yo entendí con esas imágenes es que las personas creían que iban a tener el mismo funcionamiento, digamos, que todo iba a ser de madera, pero con una nueva funcionalidad. Pero lo que nunca llegaron a pensar es que se iban a descubrir nuevos inventos, iba a quedar más, como de una forma más bonita y estética todo. Ya, ¿alguien más? Profe, podría ser que como las personas pensaban que nuestra vida puede haber más facilismo en el mundo, ya que muchas personas con esta revolución de máquinas, muchas personas pueden perder sus empleos y y también crear nuevos empleos, pero principalmente perder muchas personas y que la vida iba a ser diferente prácticamente. Correcto. Sí. Y la idea es de que cada generación tiene una visión del futuro distinta. Y uno lo que había dicho
Julia con lo que había dicho Juliana, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película de Volver al Futuro y que mencionaban que estaban en el año 2014, algo así, y que ya habían patinetas voladoras? Esa era una visión del futuro de los años 80, ¿no? Mientras que lo que estuvieron fue una visión del futuro de fines del siglo XIX. Javi. Y hay cosas tan curiosas, si regresamos a los griegos, acuérdense del ejemplo que les puse, ustedes ya verán eso primero de bachillerato probablemente, no lo sé, cómo esté la cuestión. Pero los griegos empezaron a jugar con las teorías de la propulsión a chorro hace 24 siglos. 23, 24. Imagínense, ya jugaron con las teorías de la propulsión a chorro que se desarrolló básicamente en el siglo XX, ¿no? ¿Por qué no lo desarrollaron ellos? Bueno, porque decían que tenían esclavos, ¿para qué van a hacer máquinas? ¿No? Pero hay muchas ideas que están en el fondo de la historia. Como les decía, por ejemplo, por lo general cuando se enseña los libros de... Yo siempre soy muy crítico histórico, científico, en los libros de ciencias naturales que se dan, ¿no? Sí, siempre se pone Copérnico, no sé qué cosa que hizo. No fue Copérnico, eso ya lo hicieron los griegos, ¿no? Y Charles Darwin, el primero que propuso la teoría de las especies, no es cierto, fueron los griegos, ya lo hicieron, ¿no? Entonces, cuando no tenemos el conocimiento hacia el fondo, ¿ve? Creemos lo que nos dicen de entrada. Y hay muchas cosas que se han ido pensando, ¿no? Julio Verne, cuando escribió Viaje a la Luna, ¿no? Un loco por ahí escribiendo cosas que no tienen sentido. Y cosas así por el estilo. Viajes submarinos, cantidad de cuestiones, ¿no? Cantidad de cuestiones. Pero bueno, eso de la tecnología es un proceso un poco más complejo porque el avance que se dio en 100 años ha sido exponencial, ¿no? Tremendo. Y en los últimos 20 años ha sido inimaginable, ¿no? Hace unos días atrás ya no usábamos una grabadora acá, entonces se las pasé a mis hijos. Y les di un cassette para que lo pongan. Mis hijos, ¿no? Camila, Santiago y María Micaela, no podían resolver ese problema tan complicado. ¿Cómo se pone este cassette, este disquete? ¿Cómo se hace esto? ¿Para qué sirve esto, no? Tecnología del pasado que no eran capaces de entenderlo. Entonces, una cantidad de cuestiones, no solo en mi época de adolescente, pensar en el hecho de podernos tener esta clase virtual, de comunicarnos a través de un celular, de videollamadas, eso era una ilusión, ¿no? Eso era cosas para la gente de gobierno, no sé, teorías conspirativas, qué sé yo, pero las cosas han ido avanzando, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense la tecnología que tienen los chinos. Simplemente enfocan a la persona a través de, ¿cómo se llama? Utilizan efectos fotoeléctricos de calorimetría nada más y los enfocan, miran, no importa si están de frente o de espaldas, pero los enfocan, ven las características de esa persona, la ubican, inclusive tienen el 85% de probabilidades de decir hasta su orientación sexual. En eso estamos ahora. Por eso la historia. Pero bueno, no sé si ahora sí entramos en materia de lo otro para presentarles un poquito algo. Bueno, les voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Bueno. Listo. Esperemos que se pueda. Ya. Muy bien. Antes de empezar todo esto, ¿sí? Es importante, bueno, no voy a hacerla así grande, voy a dejarla ahí. Ya está. Es importante que tengamos en cuenta algo, por lo que vamos a ver,
por lo que vamos a hacer, sobre todo la parte que les voy a presentar, es de mucho discernimiento. Ya hemos hablado de manera muy fuerte, muy directa, y son temas bastante delicados, pero que hay que aprenderlos, porque es la realidad en la que estamos viviendo. Y por eso he tomado por ahí algo, ni siquiera he sintetizado yo, sino que tomé algo de por ahí de una imagen para mostrarles y recordarles algo que han estado viendo de a poco, ¿no? Acerca de qué es el discernimiento, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí ese resumen que perfectamente lo pueden leer. No es necesario ahora que lo leamos. En los ejercicios espirituales podemos leer las reglas del discernimiento de San Ignacio de Loyola del 314 en adelante, ¿no? Y él dice en el título, que es el número 313, dice, reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias emociones que en el alma se causan. Las buenas para recibir y las malas para lanzar o rechazar. Y son más propias, bueno, para la primera semana. En fin. Entonces, ahí ustedes tienen hacia dónde nos tiene que llevar, ¿no? El discernimiento. A descubrir la voluntad, y específicamente la voluntad divina, ¿no? La divina voluntad, ¿no? Eso es hacia donde nos llevamos. Cuando estamos enmarcados en un mundo demasiado humano, muy humano, como diría Nietzsche, ¿no? Nos olvidamos prácticamente de la divinidad. Y ese es un proceso que ha ido sucediendo en la historia conforme han avanzado los años, ¿no? Y se hizo más fuerte a raíz del siglo XVIII, desde 1717. Y cada vez se ha vuelto mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Y se arraigó a partir del año 2017, si no me equivoco, con muchísima mayor fuerza. Pero bueno, no voy a tocar ahora ese tema. Entonces, tenemos claro que el discernimiento espiritual, ¿no? Es buscar la voluntad de Dios, descubrirla y hacer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, no solo encontrarla, ¿no? ¿Sí? Es como que usted dice, voy a buscar si hay alguna tienda donde vendan Coca-Cola. Entonces se va y encuentra una y dice, sí, aquí venden Coca-Cola. Ya. ¿Pero la va a comprar o no? Entonces, hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno. Finalmente, otras imágenes que ya las habíamos visto, pero que es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Es importante tenerlas presentes. Una, la que está al lado derecho, más grandecita, que hace mención a los 3 pilares de la fe católica, ¿no? Está la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, ¿no? ¿Sí? Les invito a que a partir de aquí hagan capturas de pantalla si quieren para que tengan la información, ¿de acuerdo? Voy a regresar inclusive, a ver, voy a regresar acá para que hagan esa captura de pantalla. ¿Ya? Ahí la pueden ver. Y luego ya vamos a hacer el conversatorio más interactivo con preguntitas después de esto, porque no me quiero detener, que ya lo habíamos visto, solo es un recordar y esto es un proponer desde dónde vamos a mirar. ¿Cuál es la mirada? La mirada es de discernimiento, ¿no? Para eso es el conocimiento y la información, para discernirla. Paso a la otra diapositiva para que le puedan tomar la captura. Ahí está entonces, ¿no? Recordar que los 3 pilares de la fe católica son esos, ¿sí? Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Ustedes tienen con claridad ahí lo que se explica, tomado de la misma Biblia, ¿no? Cómo se entiende, ¿de acuerdo? Y esto, lastimosamente, ha llevado a muchas personas a veces a perder la vida, ¿no? Hay una película que solemos verla a veces de vez en cuando, la han visto ustedes probablemente, tal vez, que es 2012, ¿no? Y en definitiva, hablan ahí acerca de que encuentran que está subiendo la temperatura gracias a los neutrinos que están produciendo una elevación de la temperatura en el centro de la Tierra y eso produce que se aumente la temperatura en el mar y todo eso.
Y al final, pues, de los gobiernos consiguiendo dinero hacen unas arcas especiales para salvar a la gente, ¿no? Sí, pero mientras se hace esa construcción, aproximadamente durante 2 años, creo que es 2 años, tal vez un poquito más, hay mucha gente que quiere revelarle a la humanidad lo que están haciendo en secreto los gobiernos para salvar a cierto tipo de personas. Y todas esas personas que tratan de decir la verdad, simplemente se convierten en un historial de asesinatos, ¿no? Todas esas personas mueren en accidentes por algún motivo. Y esto también sucede cuando se trata de presentar la verdad, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que trata de decir la verdad? O la separan, la matan, o simplemente la ridiculizan, ¿no? Para evitar que se diga lo que se diga. Si no, pregúntenle a Jesucristo. Entonces, esa es la frasecita que en algún momento también habíamos compartido de San José María Escrivá de Balaguer, ¿no? No tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. ¿Ve? Es fuerte, lo sé. Bueno, ahora sí. Vamos entonces a empezar a mirar estas partecitas, ¿ya? Esta partecita de aquí. Porque el tema central de la historia de la iglesia del siglo XX y que se arrastra hasta ahora, hasta nuestra época, hasta el día de hoy, 4 de febrero, tiene que ver con ese título. El Concilio Vaticano II. Muy bien. Por favor, alguno de ustedes, ¿sí?, que quiera ayudarme, ¿sí? Voy a poner vista del hablante, si no, a ver, espera. Bueno, no le puedo poner aquí ahorita. Por favor, vamos ahora sí a interactuar y hacer pequeñas preguntitas respecto de eso. Vamos a ir leyendo y comentando y vamos a hacer un trabajo que lo vamos a empezar hoy. Va a ser como una especie de línea de tiempo, que no es exactamente eso, pero vamos a ir reuniendo la información, ¿ya? Y ya les voy a subir también después de un momento, o más tardecito, el lugar en el cual ustedes pueden subir esa información. Hoy no les voy a pedir que lo hagan porque necesitan hacer una pequeña investigación, ¿ya? Para hacer con propiedad esta tarea, ¿de acuerdo? Si no, yo les pediría hoy mismo. A partir de las siguientes veces que nos veamos, ahí sí tendrán que ir cada clase llenando. Entonces voy a pedir que me ayuden con la lectura de lo que está ahí, por favor, cualquiera de ustedes. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura de esa diapositiva? A ver, Carlos. Carlos, te vi primerito que apareciste por ahí. Carlos Tix. Ya, profe. El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por el sucesor, el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, perdón. Hasta su clausura el 8 de diciembre de 1965. Ya. ¿Cuántos años entonces duró todo el proceso desde el anuncio hasta el cierre final? 6. Sí, prácticamente 6 años, ¿cierto? Ok. Tengan en cuenta estas fechas, ¿no? Tengan en cuenta estas fechas. Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué sucedió antes de que se iniciara algo histórico que marcó mucho a los seres humanos, ¿no? ¿Qué sucedió antes de esa fecha de Juan 23 de 1959? Algo que fue reconocido fuertemente en el mundo, ¿no? Se estaba pasando un proceso bien difícil, sobre todo en Europa, históricamente, que afectó a todos. ¿Se acuerdan cuál habrá sido eso? ¿Cuál habrá sido ese evento? Profe, no sé si estoy bien, pero creo que es la Segunda Guerra Mundial. Ok, María Paula, sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, efectivamente, ese es una
un acontecimiento, no es solo un hecho, ¿ya? Ya vamos a ver, a tratar de diferenciar, les voy a pedir que ustedes mismos lo investiguen, que es un hecho, un acontecimiento. Esto sucede inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay que comprender un detallito. Europa está desolada en su proceso, está reconstruyéndose, ¿no? ¿Sí? Están los dolores y los gemidos todavía, como un eco en todas las personas, ¿no? De todo el dolor. E inclusive también de las acusaciones que se hacen también a la iglesia respecto de cómo se llevaron estos procesos, qué hizo la iglesia frente a la Segunda Guerra Mundial sobre todo, cómo se manifestó, por qué cayó, por qué no habló, cosas de esas por el estilo, ¿no? Entonces, esto que está aquí no es así nada más una ocurrencia de un papa, sino que hay algo mucho más en el fondo que lo iremos conectando conforme ustedes vayan avanzando en el proceso del siglo XX, ¿no? En la primera mitad, ¿de acuerdo? No me adelanto porque solo, pues, se los mencionará Dani. ¿Entendido? Vamos teniendo estas cositas. Recuerden, hemos preguntado por el acontecimiento anterior, ¿qué es lo que se cernía alrededor de todo esto? ¿No? Y fíjense que cuando ya se suscita esto, pues, estamos también en el hecho del reconocimiento del Estado del Vaticano, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien sabe con quién, alguien se acuerda o alguien sabe o alguien puede ver quién fue el que digamos, posibilitó el hecho de que exista el Estado Vaticano, un Estado dentro de otro Estado? ¿No? ¿Alguien sabe quién fue el que fue artífice de eso, digámoslo así? No me refiero a algún papa o alguien, sino... ¿Sí? Fíjense que estas cositas tienen una referencia muy importante, ¿no? Si la encuentran, me avisan quién es el artífice de eso, ¿ya? ¿Ya lo encontraron por ahí? ¿Quién hizo ese convenio? Que luego del convenio, pues, un pacto y todo eso. Bueno, vamos a ir avanzando despacito. Alguien que me ayude, esto es, lo he tomado de las páginas del Vaticano, justamente del archivo histórico, y esta es la parte inicial del discurso de apertura. Fíjense, ella dice 11 de octubre de 1962, es decir, ese día, aunque se anunció en 1959 en enero, pero apenas el 11 de octubre de 1962, ¿cómo se llama? Empezó el Concilio Vaticano II. Y esta es la parte que hace mención al saludo que hace el Papa Juan XXIII de la apertura. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, y pónganle atención a las palabritas porque es muy importante, ya las comentaremos posteriormente, ahora en un trabajito de eso. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Yo, profe, ¿puedo? ¿Quién dijo puedo? Yo, Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, a ver, por favor, ayúdanos con la lectura. Por favor. Ok, profe. Venerables hermanos, gócese hoy la Santa Madre Iglesia, porque gracias a un regalo singular de la providencia divina ha alboreado ya el día tan deseado en el que el Concilio Ecuménico Vaticano II se inaugura solemnemente aquí, junto al sepulcro de San Pedro, bajo la protección de la Virgen Santísima, cuya maternidad divina se celebra litúrgicamente en este mismo día. Ok, gracias. Voy a hacer dos preguntas para que nos ayude. Primera, ¿qué es un concilio? ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien sabe? ¿Qué es concilio? Pueden hacer un... Es como una asamblea religiosa, como una reunión para replantear conceptos o libros previos escritos. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II se cambia la constitución dogmática del Lumen Gentium. Creo que más o menos fue como la mitad de eso. Entonces es como una asamblea para reformar ciertas cosas. Un concilio es una asamblea básicamente, ¿no? Para lo que esté determinada, pues bueno, eso ya se ve. Pero sí, es una asamblea, ¿no?
Fíjate que incluso bien esto, nosotros a veces hablamos y decimos, tenemos que buscar una conciliación, ¿no? También el origen de la palabra griega viene de ahí, ¿ya? Entonces, es decir, es una reunión, ¿no? Es un conversatorio, es algo que vamos a lograr, que vamos a conseguir, que vamos a buscar, ¿no? Perdón, palabra griega dije, palabra latina. Ya. Ahora, la otra palabrita que está ahí al lado de concilio. ¿Qué es ecuménico? ¿Qué querrá decir eso, ecuménico? ¿Qué significa? Se refiere como a todas las personas del mundo, a todos los tiempos, a todos los países, de lo que... Ya, pero específicamente, gracias Camila, pero específicamente dentro de la iglesia, ¿qué quiere decir ecuménico? Dentro de la iglesia católica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Se abre a todo el mundo, listo, pero específicamente ¿con quiénes? La unión de las iglesias. ¿Qué iglesias? ¿Qué iglesias? Porque hay templos de diferente lugar que también le pueden decir, porque la palabra iglesia era reunión, ¿no? ¿Cuáles eran? Cintia, ¿vas a decir algo? Está tu micrófono apagado. Las iglesias europeas. Algo más concreto. Más concreto, Cintia. Más concreto. ¿Cómo? La luterana, la ortodoxa, la anglicana y la romana. Ya, mucho más concreto por ahí. Ok, Eleni. ¿Sí? Y específicamente en el fondo de todas las cosas, pues cuando se habla de un, ¿cómo se llama esto? De un concilio de ecuménico, el ecumenismo hace referencia al diálogo con el resto de cristianos, que no se consideran católicos, pero sí, esa es la línea. Gracias, Len. Muy bien. Vamos a ir avanzando de a poquito, ¿no? Y Vaticano, pues obviamente está hecho ahí en el Estado del Vaticano. ¿Y encontró a alguien quién fue el que posibilitó el Estado del Vaticano? Me avisa. Bueno. El Papa Pío. No un papa, sino quién fue la persona, digamos, no que sea un religioso. Ya, bueno. Listo. Esta es una frase, ¿no? Que la voy a leer yo y alguien que me diga, piensen en la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase la pronunció el Papa Juan XXIII cuando pensó en el Concilio Vaticano II y dijo, abramos las puertas y las ventanas de la iglesia para que entre un aire fresco. ¿Qué quiso decir el Papa Juan XXIII con eso? ¿Qué habrá querido decir? Imagínense, ¿por qué quiere decir que entre un aire fresco? ¿Qué es lo que está observando él? ¿Qué es lo que parece que está pasando? ¿Qué quiere que se cambie, que suceda? ¿Qué sea eso? Como que hay malas vibras adentro, así. Tal vez que ¿Sí? entre un pensamiento moderno. Un pensamiento moderno. ¿Ya? Bueno, unamos las dos, lo que dijo Carlos y lo que dijiste tú, Cintia, que es mucho más específico y va al objetivo, ¿no? Es decir, en principio como que hay malas vibras, dicen, o sea, como que algo no está bien. Parece que algo no está funcionando, aparentemente, ¿no? Pero luego el otro dice, abrirse a un pensamiento más moderno. Esa es específicamente la puntualización, es la esencia del Concilio Vaticano II, ¿no? Abrirse a un pensamiento moderno. ¿Y qué quiere decir eso de abrirse a un pensamiento moderno? ¿Quién me ayuda con eso, por favor? Irán tomando nota de esto, de lo que estoy haciendo, puntualizaciones como esto que dijo Cintia, ¿no? Que es súper importante para el trabajito que tienen que hacer. Que lo vamos a hacer a lo largo del aporte. ¿Qué quiere decir esto de que la iglesia se abre al pensamiento moderno? ¿Qué se pretende con eso? Mateo. Que la iglesia se adapta a los pensamientos a los nuevos pensamientos y a la forma de pensar de la sociedad actual. Ya. Sí. O sea, que busca adaptarse, ¿no? Recién se está abriendo ese momento, ¿no? Que busca adaptarse al pensamiento, ¿no? De la sociedad actual, de lo que está pasando. Ok. ¿Alguna idea más?
¿no? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Esto, por eso les dije que vamos a hacer discernimiento, ¿no? Por favor, si no alcanzan a leer, yo les leo. Pero alguien que sí pueda leerlo, me avisa y quiero que lo lea detenidamente, con pausa, ¿no? Sin apresurarse. Es una fotografía vieja de un periódico, así que... ¿Puedo leer yo, profe? Kevin, a ver. Sí. La Gran Logia Occidental Mexicana, de libres y aceptados masones con motivo del fallecimiento del Papa Juan XIII. 23. Hace pública... ¿Mande? 23. Ya. Bueno. Hace pública su pena por la desaparición de este gran hombre que vino a revolucionar las ideas, pensamientos y formas de actuar de la liturgia católica romana. Las encíclicas Madre y Maestra y Paz en la Tierra han revolucionado los conceptos en favor de los derechos del hombre y su libertad. La humanidad ha perdido a un gran hombre y los... Ya no leo eso. Sí, hasta ahí nomás. De ahí sigue el corte. Kevin, o si quieres decir algo más, o sea, has leído ahora. Juan 23, ¿no? Aprendamos a leer los números romanos, no nos pasemos de eso, por favor. Yo sé que no los usamos para la compra y la venta, pero sí es bueno la cultura general. Primero a ti y luego los que quieran, ¿no? ¿Qué les dice esa noticia? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué te llama la atención? O sea, de lo que entendí, está medio fácil, pero creo que es como una carta que se redactó para, no sé, para el fallecimiento del Papa Juan XXIII, en la que se explica que las encíclicas que menciona de la Madre y Maestra y Paz en la Tierra fueron redactadas por él, y como destaca el papel que han jugado estas en el hombre, en la historia del hombre. Ya, gracias. Eso es lo que viste. ¿Alguien que esté viendo algo más? Que no haya participado. ¿Quién dijo, profe? Yo. Ariel, ya. O sea, de lo que yo entendí es como que este papa fue alguien muy moderno, por así decirlo, que quiso como que inculcar nuevas ideas a la iglesia para que esta como se adapte a la nueva sociedad actual, y es por eso que se le quiere tanto, se le recuerda y se lamenta su fallecimiento. Ya. ¿Quién ve algo más ahí? A lo que dice desaparición. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso. Podría ser de lo que dice cuando dice de libres y aceptados masones con el motivo del fallecimiento del Papa. O sea, como que se da a entender que las personas, o sea, gracias a la muerte del Papa, como que pueden ser libres de su pensamiento y así. Por ahí va la línea, por ahí va la línea. Pero, ¿qué palabra? ¿Qué más? ¿Qué hay? Hay una palabra, a mí hay dos. La Gran Logia Occidental Mexicana. La Gran Logia Occidental. La palabra logia. Sí, una logia que es, bueno, vamos mirando qué es. Y dice masones ahí, ¿no? ¿Sí ven eso? ¿Se acuerdan que hemos hablado un poquito de ellos? Desde 1717, cuando ellos son los que empezaron. La familia Rothschild fue la que financió la Revolución Francesa, y bueno, pero eso es ya quedó atrás, ¿no? Que es la que firmó ahora con el Vaticano el capitalismo inclusivo. Bueno, pero la familia Rothschild financió eso, y desde ahí se empezaron a mostrar. Esto dice mucho, ¿ah? ¿Sí? Les invito a que no solo hagan la captura de pantalla, sino que fíjense en esto. ¿Qué hace? La pregunta es, ¿qué hace la Gran Logia Occidental Mexicana? O sea, la masonería, ¿no? En ese lugar. Condoliéndose por la muerte de Juan XXIII. ¿No? No se supone que los... Como a burla. Dani. Sí, no, mi pregunta era, ¿no se supone que los masones no son católicos? No. Así es. Hay una rama de la masonería que se llaman Rosacruces, ¿no? Que son los católicos masones. O sea, eso es una contradicción, ¿no? Eso se llama hipalaje. Por supuesto que sí, no son católicos y lo que buscan es la destrucción de la Iglesia Católica. Y alguien dijo como una burla, ¿no? Pero yo les voy a plantear otro detallito.
¿sí? Este tipo de felicitaciones se han dado con algunos, ¿no? Y les pongo eso porque aunque es noticia antigua, la pueden encontrar en la actualidad, ¿sí? Pero este detalle lo dejamos ahí. Recuerden que vamos en un camino de discernimiento, ¿no? No de acusación. Por supuesto es un juicio porque cuando una persona dice algo, emite un juicio, obviamente, su pensamiento. O sea, eso no hay cómo apartarse. Voy a ir avanzando otro poquito. Profe, una duda antes de... Sí, se puede hacer una pregunta. Claro, claro. Lucy. O sea, entiendo que hasta cierto punto está mal y de hecho, o sea, sí, textualizado se oye como una burla. Pero digamos, o sea, ¿qué tan mal está? Porque hasta cierto punto uno, aunque como decir así, no comparta pensamientos de cualquier cosa, hasta cierto punto como por educación o formalidad o por simple respeto a la otra persona presenta condolencias, entonces como que hasta qué punto estaría mal. Bueno, no te voy a responder directamente ya porque estamos en el proceso, sería adelantarme, pero te voy a tratar de decir algo y a todos ustedes con algo. Abajo dice, han revolucionado los conceptos en favor de los derechos del hombre y su libertad. Es por lo que la Revolución Francesa trabajó, ¿sí? Pero que no pudo meterse dentro de la Iglesia Católica. Ha sido muy difícil hasta ese momento. Actualmente estamos hablando de la fraternidad universal, sin el Dios trinitario, sino simplemente cualquier Dios, ¿no? Por ahí. Y les voy a mostrar una diapositiva que ante la pregunta de Lucy, creo que es un poco más aclaratoria y les va a llamar mucho la atención, creo yo. ¿Quién me ayuda con la lectura de esa fotografía? ¿Puedo leer yo? Daniel, por favor. Los 6 ministros protestantes que colaboraron en la elaboración de la nueva misa, los doctores George, Jasper, Shepherd, Connet, Smith y Thorian. Al fondo a la derecha, el Papa Pablo VI. Ok. ¿Qué hacen unos pastores protestantes colaborando en la elaboración de la nueva misa eminentemente católica? Es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Es una pregunta. Por supuesto que ya sabemos por qué era ecuménica y todo eso, ¿no? Pero si la misa es eminentemente católica, ¿qué hacen unos pastores, ministros protestantes o pastores, ¿no? Colaborando en la elaboración de la nueva misa, que es la que ahora se celebra y ha habido cambios en estos últimos 7 años, mucho más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen ahí? Piensen en la diapositiva anterior y vayan sumando cosas, ¿no? Vayan sumando cositas. ¿De acuerdo? Les traigo eso a la mente, ¿no? Ya sabemos que es ecuménica y que seguramente dirán es que se les ha pedido ayuda para ver qué piensan ellos. ¿Cómo que qué piensan ellos? Ninguno de esos pastores protestantes que están ahí están de acuerdo con que la hostia consagrada es Jesucristo, es Dios, vivo y presente. Ninguno de ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace eso ahí? ¿No? ¿Qué hacen ellos ahí? ¿No? Porque ninguno es de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, ¿qué hacen ellos ahí? ¿Cómo van a colaborar con la nueva misa si no creen en eso? Si están en completo desacuerdo. Si lo que lastimosamente hace la gran mayoría de ellos es hablar mal, ¿no? Y decir que solo es un pedazo de pan con vino y ya. No creen. Es la gran pregunta, ¿eh? Vamos avanzando. Muy bien. Ahí hay 3 preguntas que les invito a que las tengan, ¿ya? Presentes, porque esas son las que vamos a trabajar a lo largo del aporte, ¿ya? Voy a leerlas yo y les voy a hacer una pregunta, ¿no? Esta invitación que hace el Papa Juan XXIII de abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que entre un aire fresco. La primera pregunta dice, ¿hay un giro copernicano en la iglesia? Antes de avanzar, por supuesto, tenemos que comprender algo.
¿Alguien puede googlear o sabe de qué se trata esta pregunta que estoy poniendo sobre todo en verde? ¿Con qué se relaciona Copernicano? ¿A quién se les recuerda? A Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. ¿Qué propuso? Ya les dije que fueron los griegos, ¿no? Fue Aristarco de Samos el que propuso lo que Copérnico recogió. Pero ¿qué propuso Copérnico? ¿Te acuerdas, Lenin? ¿O se acuerda alguien? Nosotros giramos alrededor del Sol. ¿Quién fue el que dijo eso? Sebastián. Yo, Sebastián Montesoca. Ah, ya. ¿Se acuerdan? Sí, esa es la idea, ¿no? Durante 15 siglos se creía que la Tierra era el centro. Y luego Copérnico, examinando los datos que también los griegos habían propuesto y otros estudios, sobre todo de los griegos, mostró al mundo científico que el Sol es el centro de la Tierra, el centro de, ¿no? ¿Sí? Está en el centro. Ese es el giro copernicano. En vez de tener la Tierra, ¿sí? Cambió, hizo un giro. Ahora es el Sol el centro, ¿sí? Eso es un giro. Entonces, la pregunta que se está haciendo ahí, ¿aparece tal vez un giro de este estilo en la iglesia? ¿No? Fíjense que Cintia nos había dicho que va a abrir las puertas y las ventanas es irse hacia un pensamiento moderno, ¿no? Un pensamiento moderno. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando Jesucristo estuvo presente en Israel, ¿no? ¿Propuso un pensamiento moderno? ¿No? Eso es como para que tengamos ahí. Bueno, entonces, estas tres preguntas las vamos a ir desarrollando, ¿ya? Un giro copernicano en la iglesia. ¿De qué se trata ese giro, no? ¿De qué giro estamos hablando? ¿Y cuáles son los rasgos hoy de ese giro, no? ¿Cuáles son? ¿Dónde los encontramos? Eso vamos a ir desarrollándolo. Esta diapositiva tiene que ver directamente con la tarea que vamos a ir realizando. ¿Entendido? Vamos a ir terminando. Muy bien. Profe, tengo una pregunta. Ana María, sí. Profe, verá, si se supone que nos mandaron, o sea, la Biblia y como usted dice, hasta nos mandaron 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo, ¿por qué la iglesia, como decir, tomó, o el Papa que trajo que el Papa Juan 23 dio esa idea de, como decir, tomar nuevos aires y cambiar de eso? Se supone que tenemos que seguir la voluntad de Dios que ya está en el Antiguo y Nuevo Testamento y lo que tiene designado para cada uno. ¿Por qué hizo eso? Mira, si tú te vas ahora al Vaticano y haces esa pregunta, creo que te crucifican. Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Sí? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué se hace ese cambio? ¿Ya? Entonces, esa aportación que acabas de hacer es muy, 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 muy interesante, ¿sí? Muy interesante realmente, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a trabajar. No me quiero adelantar mucho, pero tus compañeros, tus compañeras, que tomen en cuenta esta aportación que acabas de hacer. Es clave, clave, clave en el trabajo que vamos a realizar. Escuchen bien lo que acaba de decir. Es clave la pregunta que acaba de hacer, ¿no? Ana María. Es súper importante para desarrollar lo que vamos a hacer. Ténganla en cuenta, por favor. Anótenla, escríbenla. ¿Por qué hicieron eso? Y de eso justamente vamos a ir mencionando. A eso se refieren estas 3 preguntas que tú las has sintetizado. Yo no quería ponerlas así tan evidentes porque quería que las descubran. Y tú ya nos has abierto el camino con eso. Te repito que es una aportación. Así como darle en el clavo, en el objetivo de que vamos hacia el pensamiento moderno con esto. Y ahora este segundo aspecto que es sustancial, ¿no? Vamos a tratar de decir algo respecto de tu pregunta. Aquí está. Es una frase del Papa Benedicto XVI, ¿no? Antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes, ¿no?
Entonces, fíjate, a ti te acaba de interrogar eso y no sé si al resto que está ahí acaba de interrogar o no les importa. Porque voy a decirles una frase bien fuerte, aunque no parezca, ¿no? El problema actual por el que estamos atravesando en el planeta, no se trata de un problema sanitario, no se trata de un problema económico, no se trata de un problema político, no. El problema es espiritual, ¿no? Hasta ahí nomás voy a llegar con eso y con esa frasecita para ir dando pistas para el trabajo que van a hacer. Recuerden que yo no les voy a dar las cosas hechas. Ustedes tienen los elementos y van construyendo y pueden ir preguntando. Voy a pasar a la siguiente. Esta es una declaración realizada hace, me parece, híjole, déjenme ver un ratito que tengo la nota del periódico. No les voy a pasar porque dice ahí cosas mucho más delicadas. Entonces, no quiero que... Es del 14 de septiembre ya del 2020. Bueno, pero ahí he sacado unos extractos, algunos detallitos. Este es un obispo, ¿sí? Un señor Vigano. Es obispo en los Estados Unidos. Bueno, ahora está retirado, se hace emérito, ¿ya? Y por eso les decía lo de la conexión con la historia, que es importantísimo. ¿Ven? ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura de esta diapositiva, por favor? Profe, ¿puedo leer? A ver, Juliana y después la siguiente Sofía participa, ¿ya? Juliana. Ya, Monseñor Vigano, si el Vaticano II, la destrucción provocada por las revoluciones de la década de 1960 no habría sucedido. Sin el Concilio Vaticano II, la revolución estudiantil de 1968, que cambió radicalmente la vida en el mundo occidental, nunca habría sucedido. Ni un católico autoproclamado como Joe Biden sería un importante contendiente presidencial, argumentó el arzobispo Carlo María Vigano. Ya vamos a ir viendo, eso lo veremos en una segunda parte, porque como Dani ya les va a contar, vamos a ver la primera parte del siglo XX y luego cuando ya pues pasemos la Segunda Guerra Mundial, entonces entraremos a este aspecto de esta revolución industrial, iba a decir, de esta revolución estudiantil, ¿no? De mayo del 68 es súper central en todos los procesos que se fueron realizando, ¿ya? La lectura continúa. Sofía, por favor, en la siguiente diapositiva. Sofía, sigue. Ya. Monseñor Vigano, no, sin el Vaticano, ¿se olvidó o ya pongo el otro? Sí, en una nueva y larga. Ahí en una nueva y larga entrevista con el vaticanista Marco Tosatti, el ex nuncio en los Estados Unidos dijo que cree que existe una estrecha conexión entre la rebelión del clero ultra progresista con los a la cabeza. Ya no hay problema. Y la educación de generaciones de católicos que se formaron según la ideología modernista. Muy bien, muy bien. Terminemos la lectura de esta parte con la siguiente diapositiva. Otra persona, por favor, que no haya participado. Yo, profe. A ver, espérate. Valentina, que no ha participado todavía. A ver. Estos, dijo, fueron factores que afluyen al concilio, que sirvió de premisa no solo para la revolución del 68 en el ámbito político, sino también para la revolución doctrinal y moral en el ámbito eclesial. Sin el Vaticano II, argumentó, no hubiéramos tenido la revolución estudiantil que cambió radicalmente la vida en el mundo occidental, la visión de la familia, el papel de la mujer y el concepto mismo de la autoridad. ¿Ya? Fíjense entonces, para poder comprender lo que estamos viviendo ahora, cuando alguien habla, por ejemplo, de femicidio, ¿ya? Que en el derecho no existe esa palabra, pero que ha sido inventada, ¿no? Y que su definición no tiene sentido. Pero bueno,
su definición como tal, estrictamente hablando, ¿no? Pero bueno, pero esa palabra, ¿no? Tiene sus raíces aquí, ¿no? Y si usted no tiene claro de qué se trata eso, simplemente va a ver las noticias como cualquier cosa, ¿no? Fíjense lo que está diciendo Monseñor Vigano. El Concilio Vaticano II sirvió de premisa no solo para la Revolución del 68 en el ámbito político, sino también para la revolución doctrinal y moral en el ámbito eclesial. El cambio, la huida o la salida hacia el pensamiento moderno. Muy bien. Aquí, en esta última diapositiva, la explicación. ¿De acuerdo? Y con eso nos vemos a la 1:20. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Para que descansen y hagan eso y empiecen, revisen y luego al regreso me hagan preguntas sobre más o menos cómo podría ser estructurada la tarea si no la han entendido bien. A ver, esto es lo que vamos a trabajar durante todo este aporte. ¿De acuerdo? Aunque hay un detallito más que es la parte histórica, pero ya se toca, tendremos que profundizarla mucho después. Ahorita vamos a ir en la primera parte, que es la parte más de iglesia, y cuando terminemos el primer aporte, pues iremos a los procesos que ya tienen que ver con las cuestiones políticas después de la Segunda Guerra Mundial, aunque también las tocaremos alguna cosa, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar esas 3 preguntas, ¿no? Las primeras que hicimos sobre el giro, de qué se trata, de qué estamos hablando, y cuáles son los rasgos de este giro hoy. Es decir, ¿qué cosas las podemos ver ahorita en este momento, ¿no? ¿Sí? Se abrió el pensamiento moderno. ¿Qué hay ahora dentro de la iglesia? Y la primera tarea que ustedes van a tratar de detectar ahora, ¿no? Observando cómo se vivía en esa época, ¿no? Cómo se vivía en esa época, en el momento del Concilio Vaticano II, que duró hasta 1965, hasta diciembre, ¿no? El 8 de diciembre que terminó, que es el día de la Inmaculada Concepción. ¿Qué cambios se produjeron en eso? Y eso es lo que ustedes tienen que investigar, ¿de acuerdo? En lo litúrgico, en lo moral y en lo doctrinal. Pueden investigar si quieren hasta el 4 de febrero del 2021, o hasta mañana, o hasta el día en que nos volvamos a ver. No hay ningún problema, ¿entendido? ¿Sí? Porque la tarea, por ahora solo van a investigar. No les voy a pedir que me entreguen nada todavía, ¿entendido? Pero tengan algo, porque si la próxima clase les diga, ahora sí, lo que investigaron, pónganlo aquí, y no lo tienen, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? La tarea va a consistir de alguna manera en un comparar y contrastar. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que pasaba justo antes de que inicie el Concilio Vaticano II, en ese proceso y lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eso es lo que vamos a evidenciar, ¿de acuerdo? Ese es el trabajito, la tarea que vamos a resolver, ¿ya? Hay un par de diapositivas más, pero esas todavía no están ahí para presentarse, solamente hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor? Lo que hemos visto simplemente son solo imágenes, algo de texto, algo de definición, alguna cosa, algún detalle, pero y con unas preguntas que nos invitan a la profundidad, sobre todo con esa pregunta que nos hizo, que me hizo y nos hizo a todos Ana María, ¿no? Que no lo voy a responder hoy, por favor, porque es el ideal descubrir la respuesta a esa pregunta, ¿ya? Y otras cosas más, ¿entendido? ¿Alguna inquietud, por favor? Sí, voy a dejar de compartir. Profe, ¿puedes explicarlo de nuevo? Perdóname. O sea, no sé si sea solo yo, pero no entendí. Entonces no sé si es que puede explicarlo de nuevo. Sí, no, tranquilo. Sí, profe, por favor. A ver, ¿qué es lo que vamos a buscar? A ver, primero, ¿cuáles son las preguntas guía para lo que vamos a hacer durante todo este aporte? Las preguntas guía son estas que dice un giro copernicano en la iglesia, de qué giro hablamos y cuáles son los otras. Esas son preguntas guía, ¿ya? No son para responder así directo, no. Eso probablemente al final, pero no ahorita. Pero ¿qué es lo que va a investigar usted? ¿Cuáles son los cambios que se han dado a nivel litúrgico, moral y doctrinal? ¿Ya? ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que había hasta antes del Concilio Vaticano II y cómo estamos ahora? ¿Entendido? Desde el punto de vista de la iglesia, ¿de acuerdo? O sea, no tienen que ver en ámbitos políticos, no. Desde el punto de vista de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace menos de 2 años, la pena de muerte estaba aceptada por la iglesia, sino que ahora ha habido un cambio, pero con la que muchos han protestado respecto de eso, porque hay situaciones desde el mismo paraíso, ¿no? Desde Adán y Eva, que refutan el cambio que se ha hecho. Pero eso es lo que quiero, ¿no? Repito, investigar los cambios en lo litúrgico, en lo moral y en lo doctrinal. ¿Qué ha habido? ¿Ya? ¿Cómo se ha cambiado? Por ahora no les voy a dar ninguna información adicional de dónde podrían ver, sino que por esta vez les voy a decir, a ver qué encuentran. Y la próxima clase vamos a conversar sobre este detalle. Y luego les voy a dar unos lugares en los cuales ustedes podrían buscar, ¿entendido? Pero quiero ver qué es lo que encuentran, porque hay muchas cosas a veces que dicen, a veces por memes o a veces por burla o por cualquier cosa de estilo, se dicen cosas que a veces no tienen ni sentido, ¿ya? Y voy a dejar eso abierto, de tal manera que la próxima clase vamos a empezar con esta parte de su proceso de investigación. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Ya? Recuerden que no tienen todavía que entregar nada, pero la próxima clase sí tendrán que subir algo. Y si no han hecho algo de investigación, no tienen algo, realmente ahí sí les va a matar, ¿no? Porque si no han trabajado antes, no van a poder trabajar ese momento. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Quedó más clara la explicación? Ya. Bueno. Profe, ¿puede decir, por favor, desde cuándo son los cambios? Ya, el anuncio de la propuesta de hacer Concilio Vaticano II, ¿no? Es de 1959, ¿de acuerdo? Es la época, ¿ya? Pero básicamente los cambios empiezan a darse después de 1965, cuando termine el Concilio Vaticano II, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que tenía la Iglesia hasta antes del Concilio Vaticano II? Y ¿qué cosas, no? Por ejemplo, fíjense esa figura que dice, los pastores protestantes estaban ayudando, colaborando en la comisión de la nueva misa. Ahí en ese lugar ustedes pueden encontrar cambio litúrgico, ¿ya? La liturgia de la iglesia. ¿Qué cambió ahí? ¿No? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido? Y ahí luego pueden ir viendo otras cuestiones, ¿no? Otras cuestiones. Luego iremos aclarándoles. Este es un trabajo un poquito de profundidad. Necesita buena investigación, pero ahora quiero dejarlos solitos para que ustedes vean por dónde van, ¿de acuerdo? A ver qué resulta, ¿sí? Y luego le damos algunas evidencias para que ustedes puedan leer esas evidencias y puedan darse cuenta cómo han ido esos procesos de cambio y que ustedes vayan colocando algunas cosas de ahí, ¿ya? Pero es importante que se adelanten. A ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que encuentran? Es la idea, ¿ya? En este proceso de lo que ustedes vayan a hacer ahorita, olvídense de si hay un error o hay alguna cosa. Ustedes vayan viendo. ¿Y qué hay? ¿No? Y pongan, por favor, la fuente de donde la encontraron. Porque no es lo mismo que lo diga, qué sé yo, un católico que no es sacerdote, por decir algo así, que lo diga un sacerdote o un obispo, o si lo dijo un papa, ¿no? Entonces, sí sería importante eso, o quien lo haya escrito, ¿de acuerdo? Tengan eso presente, por favor. Bueno. Entonces, si no hay alguna otra inquietud, nos volvemos a ver a la 1:20, ¿de acuerdo? Para terminar, hacer un cierre un poquito antes. Si es que no hay alguna inquietud, si a alguien no se le ocurrió otra pregunta, en ese momento hágala, por favor. Y si no, ya nos vamos, ¿no? Pueden apagar la cámara, no hay ningún problema. O desconectarse. ¿Para cuándo es? Disculpe. Como quieran.